Hoy en día se hablan alrededor de 7.150 idiomas distintos, según World Atlas y la UNESCO. Y aunque algunos de estos idiomas son suficientemente similares como para entenderse mutuamente sin realmente mucho problema, muchos otros son completamente distintos, incluso entre comunidades que viven bastante cerca. Por ejemplo, solo en la India hay cientos de idiomas, y al menos 31 de ellos tiene más de 1 millón de hablantes nativos. Con lo difícil que es entenderse entre lenguas, y a veces incluso dentro de un mismo idioma con diferentes acentos o regionalismos, no es sorprendente que haya habido varios intentos a lo largo de la historia de crear una lengua común que permitiera a todos comunicarse fácilmente. Y tal vez el intento más famoso de todos es el Esperanto, un idioma que nació con un objetivo de paz y de unir a la humanidad a través de un idioma universal que eliminara las barreras del lenguaje. Pero, aunque tenía intenciones muy nobles, nunca llegó a ser la lengua universal que su creador había imaginado. ¿Cómo comenzó todo? ¿Y qué hizo que este idioma inventado generara tantas expectativas, pero que nunca lograra su objetivo? Bueno, esto es un dato nuevo sobre el Esperanto. El Esperanto nació de la mente de una sola persona, Ludwig Leiser Zamenhof, que nació en 1859 en la ciudad de Białystok, que en ese momento pertenecía al Imperio Ruso, pero hoy forma parte de Polonia. Este era un lugar de increíble diversidad cultural, con habitantes de origen ruso, polaco, alemán, hebreo y más. Y cada grupo hablaba su propio idioma. Esta diversidad, aunque obviamente enriquecía la región de forma cultural, también causaba tensiones y conflictos entre los distintos grupos étnicos. Zamenhof creció en este entorno multilingüe y además era hijo de un maestro de lenguas, lo que lo expuso desde muy pequeño a varios idiomas. Hablaba ruso, polaco, alemán y yiddish. Y más adelante iba a aprender también latín, griego, hebreo, francés, inglés e italiano. Esta enorme experiencia en diferentes lenguas lo llevó a observar los problemas que la diversidad lingüística puede generar, pero también lo inspiró a una solución: la idea de que un idioma neutral y fácil de aprender permitiría unir a las personas sin las barreras de una lengua nacional. En 1887, con solo 28 años de edad y convencido de que una lengua en común iba a resolver muchos de los problemas de la sociedad, Zamenhof publicó un folleto donde presentó su nuevo idioma, que llamó Lingvo Internacia, o Lengua Internacional, bajo el seudónimo de Doctoro Esperanto, que significa el que espera o el doctor que espera. Él no quería adueñarse del idioma o que fuera asociado directamente con él, sino que fuera algo abierto y libre para todo el mundo y que todo el mundo pudiera colaborar para hacerlo cada vez más grande y mejor. Por eso es que ni siquiera usó su nombre para la publicación. Y aunque él había nombrado el idioma de forma distinta, pronto se empezó a hacer popular, irónicamente, con el nombre del seudónimo, por los sentimientos de esperanza y paz que evocaba, y la gente comenzó a llamar a este nuevo idioma como Esperanto. Lo más importante del Esperanto es que no buscaba reemplazar los idiomas nacionales, sino ser una segunda lengua universal que todo mundo pudiera hablar y entender. De este modo, cada cultura podía mantener su lengua, sus tradiciones y su identidad, pero al mismo tiempo comunicarse fácilmente con cualquier otra persona de cualquier otra parte del mundo. El Esperanto fue diseñado para ser fácil de aprender, tomando elementos comunes de varias lenguas. Aunque usualmente se dice que viene solo del latín, realmente combina elementos de varios idiomas, pero lo hace con una estructura gramatical simple y sin las complejidades que suelen hacer difíciles a otros idiomas, como muchas excepciones gramaticales o verbos irregulares. El objetivo era que cualquiera pudiera aprenderlo en mucho menos tiempo que otros idiomas, creando una base común para la comunicación global. A finales del siglo XIX y principios del XX, el Esperanto comenzó a ganar seguidores. Se formaron asociaciones de hablantes en distintos países y se organizaron congresos internacionales donde los esperantistas compartían su pasión por este nuevo idioma. Alrededor de 1910 ya había comunidades de hablantes en prácticamente todo el mundo, desde Alemania, España e Inglaterra hasta Francia, China, Japón y México. Pero el movimiento esperantista no solo giraba en torno al idioma, sino que estaba profundamente vinculado con ideales de paz, cooperación internacional y fraternidad entre los pueblos. Y fueron estos ideales los que resonaron particularmente en una Europa que se encontraba al borde de la guerra, donde las tensiones nacionales y culturales y los conflictos bélicos estaban siempre presentes. Y realmente son probablemente la razón de que incluso hasta ahora se sigue hablando de este idioma, mientras que otros intentos similares nunca tuvieron realmente la misma popularidad.
La Primera Guerra Mundial detuvo el crecimiento del esperanto y pudo haber sido el final de su sueño. Sin embargo, al terminar la guerra, el sentimiento de reconstrucción y la esperanza de poder evitar conflictos como este otra vez llevaron a que el idioma ganara aún más popularidad. Los estragos de la guerra llevaron a la creación de movimientos pacifistas, y con ellos, el esperanto recobró fuerza como símbolo de cooperación y entendimiento internacional. Llegó a un punto de tanta popularidad que la recién formada Sociedad de Naciones, que es el precursor de lo que tenemos como ONU hoy en día, consideró la posibilidad de adoptarlo como su lengua oficial para todas las comunicaciones internacionales, y propuso que se enseñara en todas las naciones que eran parte de la sociedad. Pero en 1922, cuando se presentó la propuesta formalmente, fue vetada por el delegado francés. Francia temía que el uso del esperanto desplazara al francés, que en ese entonces era la lengua dominante en toda la diplomacia y comercio internacional. Irónicamente, aunque el francés siguió siendo muy importante por muchos años más, con el tiempo perdió la popularidad contra el inglés, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se volvió una superpotencia. Y así el inglés, y no el francés, acabó convirtiéndose en el idioma universal para los negocios y la ciencia. Después de haber sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, el esperanto volvió a sufrir con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Tanto la Alemania nazi como la Unión Soviética bloquearon activamente el uso del idioma. Para los nazis, el esperanto estaba asociado con el pacifismo y el internacionalismo, que iban completamente en contra de la ideología de nacionalismo extremo y xenofobia del régimen. Además, Zamenhof era judío, y en su libro de Mein Kampf, Hitler menciona el esperanto como una herramienta de conspiración secreta judía. Durante la guerra, los descendientes de Zamenhof fueron personalmente perseguidos y todos murieron en campos de concentración. Por otro lado, en la Unión Soviética, el esperanto fue visto como una amenaza para los ideales comunistas. Durante las purgas de Stalin, el contacto con el extranjero estaba completamente prohibido, y muchos esperantistas fueron arrestados o ejecutados, acusados de espionaje o traición por aprender este idioma internacional. Curiosamente, mientras los regímenes totalitarios como la Alemania nazi y la URSS prohibían el esperanto por razones ideológicas opuestas, otros países también lo consideraban una amenaza por cosas completamente contrarias. En Francia, por ejemplo, se veía como una herramienta comunista diseñada para eliminar el individualismo y unir al mundo bajo un solo idioma. Pero a pesar de estos desafíos, el esperanto ha sobrevivido incluso hasta nuestros días, en parte gracias a lo simple que es. Tiene solamente 16 reglas gramaticales básicas, sin ninguna excepción. Los sustantivos terminan siempre en O, los adjetivos en A y los adverbios en E, lo que lo hace extremadamente predecible y regular. Además, el esperanto no distingue géneros en los sustantivos, así que no hay que aprender qué género es cada palabra, como en otros idiomas. Otra de las ventajas es su sistema de sufijos y prefijos, que permiten formar palabras nuevas de una manera súper fácil. Por ejemplo, el prefijo mal invierte el significado de una palabra. Así, bona significa bueno, mientras que mal bona significa malo, lo contrario de bueno. Esto reduce la cantidad de vocabulario que se tiene que aprender. Y finalmente, la fonética del esperanto es extremadamente simple. Cada letra tiene un solo sonido, y las palabras se pronuncian tal como se escriben. Esto es una gran ventaja para los estudiantes en comparación con lenguas como el inglés o el francés, donde las reglas de pronunciación y ortografía son mucho más complejas y tienen muchísimas excepciones. Con toda esta simplicidad, algunos estudios calculan que se puede aprender esperanto en aproximadamente un cuarto del tiempo que te tomaría aprender una lengua como el francés o el alemán, y aún mucho menos que algo más complejo como el ruso o el chino. Hoy en día, aunque el esperanto no es la lengua universal que Zamenhof soñó, sigue vivo gracias a la comunidad dedicada de hablantes y entusiastas. Es complejo tener números exactos, pero algunos estudios estiman que hay más de 1 millón de parlantes y alrededor de 1000 personas que lo hablan como lengua materna. De hecho, hay países que lo toman como lengua oficial y lengua nativa. Con la llegada del Internet, el esperanto ha encontrado una nueva forma para crecer. Plataformas como Duolingo o Babel ofrecen cursos de esperanto, y hay una creciente comunidad en línea que utiliza el idioma para comunicarse de forma internacional. Aunque el auge del esperanto como lengua internacional universal no fue lo que muchos esperaban, su legado sigue vivo como un recordatorio del ideal de la comunicación sin barreras, y de la esperanza de que, tal vez algún día, la humanidad pueda superar las divisiones impuestas por el lenguaje y la cultura. Eso es todo por hoy. Recuerden darle like y suscribirse, y coméntenme algunas ideas que tengan para temas que quisieran saber un poco más. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado,
y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo.